Con relación a los cambios que sufre el gusano de seda a mariposa, hemos visto que el cambio es tan grande que no parecieran que fuera el mismo animal. Era un gusano que ahora se ve como un insecto, de terrestre a aéreo, de desagradable a bonito, de limitado a libre. Es un cambio de naturaleza total. La ciencia explica que la mariposa es el estado adulto del gusano de seda. El ejemplo tomado de este animal nos enseña que la verdadera madurez en el ser humano realmente es cuando cambia de naturaleza, cuando alcanza su desarrollo espiritual entonces, que también tiene sus etapas. El gusano también tiene cambios y etapas de crecimiento mientras es gusano, así como los seres humanos las tenemos psicológica y físicamente. Todas estas etapas suceden en el cuerpo y la madurez que comúnmente conocemos es la más alta, pero en el crecimiento como gusanos. Repito, la verdadera madurez, como pasa con la mariposa, es la que alcanzamos espiritualmente. O sea que hasta ahora el más alto nivel alcanzado ha sido dentro de nuestra naturaleza física o de gusano. Cuando el gusano ya está maduro como gusano, viene la condición o prueba que lo confirmará en su nuevo estado como mariposa, que es la crisálida o capullo. Aquí el animal está abandonándose como gusano y siendo mariposa al mismo tiempo. Si el cristiano no asume esto porque no quiere o no lo sabe, su entorno al ser sacudido empuja a este a mutar, porque si sigue siendo gusano, menos garantías de sobrevivir, porque el hábitat del gusano ya no es opción, porque éste se está desmoronando. Y si se cae el suelo en que nos apoyamos, la salida es pararnos en otra parte sólida. Ya debiéramos haber mutado antes del caos, pero como no vimos la amenaza cerca, nunca nos apercibimos. Ahora tocará sobre la marcha. Nunca sabremos qué tan valientes somos, hasta que ser valiente es la única opción. Si siendo gusanos perecemos ante las circunstancias, la salida no es huir del lugar, sino huir a transformarnos. ¿En qué nos afecta si el mundo se cae, si la frecuencia en que nos movemos ahora corresponde a otro nivel? Por eso la situación en estos días al parecer es global y sus consecuencias de todo tipo, acorralándonos y poniendo en jaque cualquier solución lógica, abriendo la opción a la fe. Una opción a la que nunca echamos mano, y a los que le echaron mano se aferraron a la falsa. Para que se aproveche al máximo, debe aclararse y entender su opuesto que no sirve y se llama religión. No es extraño que mientras más se estudia a este animal, más coincida con el ejemplo espiritual y se extraiga más detalles sobre el tema. Así comprendemos que la naturaleza nos da dirección y Dios nos habla a través de esta. Por eso el sabio Salomón evaluaba a las criaturas, a las hormigas, los conejos, langostas, etc., y disertaba entre animales y plantas. Buscaba escuchar y comprender más a Dios a través de lo creado, como ya lo había dicho Pablo. Como la mariposa, solo alcanzamos la madurez verdadera, con aquella de la cual estamos diseñados realmente, es cuando alcanzamos la espiritual. De lo contrario podemos ser los más maduros del mundo, pero del mundo dentro de todos los gusanos. El ejemplo de que es ser espiritual es Jesús, y muchas características y señales de grandes personajes de la Biblia y sus hazañas y hechos. Al principio parecerá extraño, pero luego el espiritual de verdad se acostumbra tanto a estas cosas de su nueva naturaleza que lo normal es eso precisamente, lo que los otros ven anormal, siendo muy natural para el creyente, lo sobrenatural. No solo me refiero a los poderes, señales y milagros que se suponen deben seguir a los que creen, como dice la Biblia, sino principalmente a los conocimientos y actitudes y reacciones del que ha aprendido a estar en Cristo. Las Escrituras con relación al conocimiento prometen que explicaremos lo que antes nadie había oído, que los reyes de la tierra cerrarán la boca para aprender de nosotros, que responderemos con sabiduría que no podrán resistir, porque aprenderemos a manejar el poder de la vida y de la muerte que está en lo que confesamos. Y que haremos que la gente diga de nosotros como dijeron de Jesús, nunca nadie antes ha hablado así. Con relación a las actitudes y reacciones, pues se tendrá la capacidad de poner la otra mejilla por el poder del amor, que es más fuerte que el de la muerte, y gracias a un dominio propio por el carácter de Cristo alcanzado por el Espíritu, y el peso de inmortalidad que habremos conquistado, no siendo como el común ante las ofensas, ante los celos, la escasez, los miedos, el hambre, la peste, la ira, la guerra, las malas noticias, etc.
que siempre son circunstancias que nos manejan como títeres, porque afectan nuestra mortalidad, pero que ahora no afecta igual, por ese nuevo estado divino por el Espíritu. Cuando uno ha nacido realmente de nuevo, no vuelve al estado mortal, así como la mariposa vuelve jamás a arrastrarse. La Biblia dice que cuando alguien ha nacido de nuevo, y eso está en Primera de Juan, los nacidos en Cristo por su Espíritu no pecan ni tampoco pueden pecar. O sea que así quieran, no pueden, porque la simiente que reposa sobre ellos, que es Cristo mismo, no los deja. No solo porque se los prohíba, es que ya tiene el control total de la persona. Ya no pueden porque ahora están en otra naturaleza. Jesús decía, hacer la voluntad de mi Padre es verdadero alimento. También decía, yo nunca hago lo que quiero, sino solamente la voluntad de mi Padre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cristiano así quisiera, si ha nacido de nuevo, no puede volver a pecar. No solo que no debe, como dice Pablo, que los que probaron de la gracia de Dios es imposible que estén recayendo, sino que no puede porque está muerto al pecado, no hay impulsos ni reacciones hacia éste. Y es aquí donde realmente se vive para Cristo. Cristo vive mientras la carne está muerta y crucificada por las obras del Espíritu Santo, en el creyente. El engaño religioso es que creen que vencer al pecado se alcanza en el cielo, que para eso es la gracia, para colitar el pecado, que porque donde abunda el pecado, la gracia abundó, y poder seguir necesitando el favor o la gracia de Jesús. Y no es así. Son unas mezclas de textos bíblicos mal utilizados, como todas las doctrinas que dan paso a que existan las religiones. La Biblia dice, como los que hemos huido del pecado vamos a seguir en él. Y Pablo dice, si en algunos casos el pecado fue la oportunidad que usó Dios para mostrar su misericordia, no quiere decir que entonces hagamos males para que vengan bienes. Además, lo que se dice, que donde abundó el pecado, abundó la gracia, aplica para los que están sin Dios y no para su pueblo, para que sepan que sus injusticias no les serán estorbo al injusto el día que se arrepiente y pueda llegar a los pies del Señor. El pueblo de Dios está sencillamente llamado a vencer las obras del diablo por el Espíritu en su propia vida y a conquistar su pureza. El que sea santo, santifíquese más, porque sin santidad nadie verá al Señor. O afronto el verdadero evangelio para mi transformación o lo ajusto a mi vida de gusano. Y si pensamos que toda nuestra vida en la tierra será como gusano para pretender ser mariposa en el cielo, Jesús, los profetas y apóstoles, lo celestial lo revelaron aquí, como muestra que su estado era otro y que vivían lo divino. Es aquí donde se necesita confirmarse que lo que vamos a vivir y a tener allá, ya lo estamos poseyendo acá. Se entregan a un ministerio religioso y espera que cuando se mueran se vayan para el cielo, o que si viene Cristo lo encuentre clavado en la sinagoga o en el ministerio eclesiástico. Porque una cosa es trabajarle a Cristo y otra a la religión, que lo único que hace es consumirle las fuerzas y el tiempo al creyente. Y eso se ve en el relato de Marta y María en los evangelios. Nosotros como gusanos hemos recibido la palabra de Dios. Esta nos transforma y nos lleva a un cambio como el de la mariposa, pero no mutamos hasta ese grado, por eso no nos parecemos al Señor todavía, y este camino es hasta la plenitud del varón perfecto que es Jesús, hasta que el hombre en Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, completos y cabales donde no nos falta nada en el Señor, espiritualmente hablando. No dejamos que la palabra nos transforme, pero sí dejamos que la palabra sea ajustada a nuestra condición de gusano. Y bajo este mediocre sentir espiritual se evangeliza una mentira, o en el mejor de los casos, verdades a medias. Así también se hacen discipulados, institutos bíblicos, carreras universitarias de teología, se escriben canciones de adoración y alabanza cristiana, adoctrinando falacias para la vida en el cuerpo, explotando a Dios mientras dejan las almas sedientas. La palabra de Dios viene a nosotros es para transformarnos la naturaleza, no más. Pero como nosotros la recibimos en la carne, como gusanos, sin la mente de mariposa o sin tener despierta todavía la mente de Cristo, empezamos esta búsqueda con la visión y sentir de gusano. Así que creamos un Dios que nos complazca, que nos sirva desde nuestras necesidades como mortales, para que nos proteja, que nos provea, que nos bendiga, que nos conceda, que nos complazca, que nos sane, todo con relación a nuestra vida en el cuerpo y a nuestras pasiones y deseos. Como seguimos con la mente entenebrecida, bajo esa mentalidad, recibimos la palabra de Dios y la aplicamos.
esperando que nos sirva de una manera, necesitándose y siendo creada para otra, y seguimos siendo gusanos. Las pocas cosas que evidencian que Cristo está en nosotros o son muy pequeñas o no lo son. Podemos madurar, ser ministros, populares ante las masas y ser tomados como ilustres o sabiondos, pero como dice la Biblia, lo que los hombres ven como grande y sublime, en realidad es vil y menospreciable. Toda esta madurez sin el alcance espiritual es solo madurez dentro de las etapas del gusano. No tiene que ver nada con la verdadera madurez, que como lo demuestra la mariposa y como lo enseña la Biblia, tiene que ver es con lo divino, una realidad básica que las religiones no han dejado que se conozca. Entendiendo para qué es la fe de Cristo, ya no nos preocupamos ante las circunstancias porque ellas juegan a favor de nosotros, más en situaciones como las que vive el mundo ahora. Así todas las cosas nos ayudan para bien y sirven al propósito de nuestra ascensión y mutación de nuestra naturaleza. Por eso el enfoque de ocuparnos del espíritu, que el resto de las cosas serán añadidas, pero por andar detrás de estas cosas no alcanzamos ni lo uno ni lo otro. Y aquellos que sí logran alcanzar todas aquellas glorias y éxitos como gusano, no alcanzan la madurez espiritual que es la verdadera necesidad de nuestras almas y la verdadera grandeza. Por eso Jesús dijo, ¿qué gana el hombre si conquista el mundo pero pierde su alma? Se puede transmitir el verdadero mensaje del Evangelio, se puede vivir y servir a Dios, compartir de la misma fe y vivir el Evangelio sin que tenga que intervenir o existir la religión. Cuando uno entiende, se evalúa y reconoce que en nuestra humanidad somos como el gusano, entendemos que Dios nos ha llamado a transformarnos a la estatura de Cristo y ascender de naturaleza como la mariposa, aquí en la tierra. Obvio que los cambios no son automáticos, pero tampoco requieren toda la vida. Y si no se alcanzan, no es que el Espíritu Santo le quede grande santificar y perfeccionar al creyente, sino que el creyente no lo buscó de verdad o no supo cómo se alcanzaba, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando un creyente entiende su camino y su propósito en la fe, desde la perspectiva de la metamorfosis, jamás podrá ser enredado con doctrinas extrañas, porque ya conoció la verdadera y cómo funciona. Y hasta si quiere, puede asistir a una religión sin que lo extravíen, porque se sabe cuidar y todo lo que oiga allí lo sabrá filtrar si tiene sentido con el Evangelio, como ya lo comprendió, y sabrá si es sana doctrina o no, en base solo con este principio. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer.